Bienvenidos. Nuestra invitada de hoy ha escrito sobre la vida escribiendo la suya. La niña, la adolescente, la enamorada, la casada, la divorciada, la escandalosa, la comprometida. Es una de las escritoras más importantes del mundo, la primera francesa en ganar el Premio Nobel de Literatura. Nos encontramos con ella en Italia, donde acaba de recibir el prestigioso Premio Taubouc en Taorima, aquí en Sicilia. Annie Ernaux, gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias por recibirme. ¿Cómo ha estado desde que ganó el Premio Nobel de Literatura? ¿Qué ha cambiado? Como lo he dicho antes, ha sido un poco como una bomba que dispersó mi vida, como una bomba de racimo. Comme une bombe à fragmentation. C'est-à-dire, je m'éparpille moi-même Es decir, yo misma estoy dispersa entre viajes, entrevistas, y ya no tengo tiempo para escribir. Y casi no tengo tiempo para leer, algo que normalmente me suele mantener bastante ocupada. Entonces creo que es tiempo de volver a mi casa. Aussi beaucoup. Donc, je crois qu'il est temps que je rentre à la maison. ¿Qué siente al recibir este premio en particular, el premio Taubouc, que no solo reconoce sus cualidades artísticas, sino también morales? Alors, le terme moral. El término moral me parece algo problemático. Peut-être c'est le mot, oui, engagement. La palabra quizás sería compromiso con el mundo, es decir, ser sensible, aunque eso es demasiado vago. Pero digamos, estar decidida a revelar las injusticias que puede haber contra los seres humanos de manera general. Non, les êtres humains d'une manière générale. Sigamos con la injusticia. Usted es conocida por tener la capacidad para captar una época mejor que nadie, como en su obra Los años, donde se trazan 60 años de la historia de Francia a través de la vida de una mujer, la suya, además de otras. ¿Qué piensa sobre la actual situación política y social en Francia? Alors, c'est une situation qui me paraît Se ha convertido en una situación que me parece extremadamente problemática. dangereuse, mais tout de même il y a une sorte de No diría que es peligrosa, pero hay una especie de restricción progresiva de la democracia. No digo de la libertad en general, tema del Festival Taubouc, sino del funcionamiento de la democracia. De la démocratie, du fonctionnement de la démocratie. On tombe de plus en plus, et on l'a vu avec la réforme des retraites. Lo vimos con la reforma de las pensiones. Cada vez más se cae en la imposibilidad de que la población francesa pueda hacer valer su punto de vista, su sentir, su situación simplemente. Como mínimo es una situación problemática. Tout simplement, situation. Et donc, c'est au minimum problématique, oui. Toda su obra habla sobre la vida a través de los ojos de una mujer. Ha dicho varias veces en el pasado que en Francia no la perdonan por ser mujer y por ser de izquierdas. ¿Eso ha cambiado? La situation, vous trouvez qu'elle a évolué depuis? Je crois Creo que no tanto como se ha visto en mi caso en el último año, pero debo ser justa. Muchas personas estaban encantadas de ver a una mujer. une femme, Lo puedo confirmar. une femme avec des engagements. Ahí está, de ver a una mujer con convicciones de izquierda recibir el premio Nobel. Se comentó algo que me pareció muy conmovedor y admirable, y es que éramos nosotras, como mujeres, trabajadoras, profesoras, las que habíamos recibido ese premio Nobel. Ce prix Nobel, et donc c'est un sentiment qui m'a porté. Y me quedé con ese sentimiento. Pero al verlo de cerca es evidente que todavía hay una ventaja al ser un escritor hombre. À être un écrivain mâle. Entre esas dos etiquetas, mujer y de izquierdas, ¿cuál ha sido la más pesada de llevar? Je dirais que ça a été vraiment les deux ensemble, je crois. Yo diría que las dos juntas. Mi primer libro publicado se llamó Los armarios vacíos. Era una expresión muy violenta en contra del aborto ilegal al que las mujeres estaban condenadas en esa época. Fue antes de la ley Simone Veil que legalizó el aborto. Effectivement, c'était une vision tout à fait politique. Donc, Efectivamente, en ese momento fue algo muy político, pero no veo por qué se me critica ahora, casi 50 años después. c'est effectivement d'être de poursuivre mon chemin. Et donc, pour vous, vous l'avez dit. En su libro Pura Pasión, la criticaron por hablar libremente sobre sí misma, como una mujer enamorada, sobre
sobre su sexualidad. En el acontecimiento la criticaron por hablar sobre su aborto. ¿Piensa que en el fondo la intimidad es lo más político que hay? ¿Es que pour vous, finalement, l'intime n'est pas juste la chose la plus politique qui soit? Je pense que effectivement, oui, parce que Creo que sí, porque revela cómo una persona experimenta internamente el resto de la sociedad, lo que organiza la sociedad, las leyes, las prohibiciones. Yo diría que se vuelve político a partir del momento en el que empezamos a expresarnos. Et donc, c'est à partir du moment où on commence à s'exprimer, effectivement, c'est politique. ¿Ha habido un malentendido con usted sobre la cuestión del pudor? Se la ha tildado de impúdica. Eso lleva ocurriendo hace tiempo, pero quizás es también porque las personas tienen un problema con que las mujeres hablen libremente sobre sí mismas. Ahondemos en eso. Haberse escogido como personaje principal, al contrario, sería por pudor, para no involucrar a otros. Al principio escribía Annie D. y Yeftot es Y. Hay muy pocos detalles sobre los demás. ¿Fue ese pudor normando, de donde usted es, de no querer involucrar a los demás, lo que la hizo decidir exponerse? C'est plus facile, finalement. C'est une idée vraiment qui m'intéresse beaucoup, ce que vous dites. Esa es una idea que me interesa mucho. No tengo ningún problema con exponerme por escrito, pero siempre ha sido un problema para mí, aunque ahora un poco menos, mostrarme en televisión o en público. De me montrer en public. Pero en la escritura he tenido libertad absoluta, todas las posibilidades. Para mí la escritura es fundamentalmente algo inmaterial y se materializa en el interior de cada lector, entonces yo como persona no existo. Et donc ma personne, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Otro gran tema. Usted ha usado el término tránsfuga de clase. Alguien que pasa de una clase social más pobre a una más próspera. Ese ha sido su caso. Usted nació en una familia relativamente pobre en Yeftot, en Normandía, y gracias a la educación terminó ascendiendo socialmente, hasta convertirse en una importante profesora de literatura. ¿Qué le contestaría a quienes dicen que una vez se ha cambiado de clase ya no se está calificado para hablar sobre su clase social de origen? Plus légitime à parler de sa classe d'origine. Et on ne partage plus le même monde, c'est évident. Uno ya no vive en el mismo mundo, eso es obvio, pero existe un mundo original que siempre está presente. Al menos en mi caso particular es así. Está en mi manera de ver el mundo. Está en esa sensibilidad que siento frente a la brecha cultural, a la brecha entre las personas. Cette sensibilité que j'ai à tout ce qui est justement cet écart de culture, cet écart de considérer les gens. Voilà. C'est pour ça que spontanément, au moment de la crise des Por eso, espontáneamente, durante la crisis de los chalecos amarillos, cuando escuché al presidente francés decir hay quienes son algo y quienes son nada, pensé lo humillante que era decir eso. Honte de pouvoir dire ça. Et donc, c'est ça, je le ressens très... Es eso, lo siento con mucha intensidad. Y así es como se puede estar en dos mundos a la vez. D'être dans deux mondes à la fois. Alors, on peut considérer que le transfuge de clase... Se puede considerar que el tránsfuga de clase tiene una experiencia más rica, de cierta manera, como los que van de un país a otro. El texto que escribí para el Festival de Taormina habla sobre los migrantes. Se puede decir que el mundo se siente con más intensidad. Pour Taormina, c'est pour parler justement des migrants. On peut dire qu'on ressent davantage sans doute le monde. Hay un punto en donde se cruzan el compromiso político y el feminismo. En su obra La mujer helada, por ejemplo, expresa su sorpresa por la condición de la mujer burguesa, muy diferente de la mujer campesina normanda que usted conoce, que trabaja, para la cual el hogar no es una prioridad. En el libro se mencionan los restos de polvo. ¿Cuál sería su definición de feminismo? Pour moi, le féminisme, c'est absolument qu'il y ait une égalité entre les deux. Para mí, el feminismo es que haya una igualdad muy profunda entre los dos sexos, que pueda haber un intercambio, por ejemplo, en la educación de los niños, que es algo muy importante. Cuando uno piensa que los hombres pasan muy poco tiempo con sus hijos, mientras que las madres son quienes los educan o los llevan al médico, es eso el feminismo. Leurs enfants, mais alors que ce sont les mères qui les éduquent, qui vont chez le médecin. Voilà, c'est tout de même cela, le féminisme. Vous avez écrit
Usted ha escrito sobre distintas etapas de su vida, sobre su infancia en El lugar y la vergüenza, sobre su adolescencia en Memoria de chica. No voy a citarlas todas, sobre su vida adulta en Los años y la mujer helada, etc. Sobre su vida como mujer madura, divorciada, en El hombre joven, publicada en 2002. Pero ha escrito muy poco sobre la vejez. ¿Por qué? Diría que es porque durante mucho tiempo no me he sentido vieja. Ah, muy buena respuesta. Voilà, c'est quand même la première réponse. Esa sería la primera respuesta y debo decir que escribir es justamente una manera de no sentirse vieja. Façon de ne pas se sentir vieille. Recientemente sus libros fueron traducidos al creol. Están siendo leídos en todo el mundo. ¿Qué piensa sobre la recepción de su obra en el extranjero? Justement, comment vous vivez l'accueil de vos livres à l'étranger? Es la mayor satisfacción que se puede tener porque se superan las fronteras del lenguaje. Les barrières de la langue, je suis bien placée pour le savoir parce que je parle très mal anglais. Lo sé muy bien porque hablo muy mal inglés, sé un poco de italiano y de español. Además, como escritora tengo una relación casi carnal, antigua con las palabras. Entonces es maravilloso. Esa es la verdadera globalización, no económica. C'est formidable, je veux dire quelque chose, voilà, c'est la vraie mondialisation, ça. Voilà. Et pas économique. En tout cas, on vous entend. Merci. Muchas gracias, Annie Ernaux, por esta entrevista. Pour cet entretien.